La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga. Seguimos con la enseñanza de las 8 claves de desarrollo personal. Vamos a la Biblia, por favor. Busque el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. 8 claves para el desarrollo personal. El día sábado comenzamos la primera de ellas que hablamos. Los que estuvieron el sábado, si no lo estuvieron, después podrá escuchar por alguno de los medios posibles nuevamente ese mensaje. El primero que vimos es tener una actitud positiva. Tener una actitud positiva respecto de lo que Dios piensa de nosotros, pensar las cosas que Dios quiere que pensemos, pensar solamente en las cosas buenas, pensar las cosas que son de bendición para nuestras vidas y encararnos en ese sentido, nada más. No andar creyendo que nos va a pasar algo malo, ni que Dios no nos quiere, ni que Dios no nos sana, ni que Dios nos prospera, ni nada de eso, sino pensar lo bueno, pensar lo que es digno de alabanza. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eso fue el primer punto. El segundo, si usted quiere tomar nota, le aconsejo que tome nota, porque hay bastantes puntos a ver y textos bíblicos y algunos títulos y frases que le van a ser de bendición, entonces si las anota es mejor. Segundo punto, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, visualice su meta. Visualice su meta. Vea a lo que quiere alcanzar. Vea hacia dónde se quiere dirigir y vea solamente la meta que espera alcanzar. Así como le estaba leyendo hoy sobre ese pasaje de 2 de Corintios capítulo 4, que siempre hay situaciones en medio, siempre han de pasar. Jesucristo nos dijo que cuando uno llegue a Él y le entrega su corazón va a estar de fiesta y que nada le va a pasar. No dijo eso, pero lo que sí dijo, lo que sí afirma, es que dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice Jesús, yo vencí al mundo. Así que si yo estoy con Él, yo estoy con el vencedor, aunque pase la aflicción, el vencedor me hace pasar libre, me hace pasar limpio por en medio de esa aflicción y llevarme a un destino de victoria. El deseo de Dios para nosotros, antes de leer esto, busque por favor un instante, márquelo ahí en Hebreos, ahora volvemos, abre el Salmo 66. Qué raro yo cambiando las cosas. Salmo 66, versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Mire si le pasaron cosas, mire si la cosa estuvo difícil, mire si tuvo conflictos, mire si tuvo situaciones, si tuvo motivos para estar angustiado y deprimido y bajoneado, mire si tuvo toda esa razón. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Nos sacaste abundancia. Ahora yo le digo, visualice la meta a la que usted quiere llegar. En este caso, visualizar la meta es: olvídese del fuego, olvídese del agua, olvídese que le cabalgaron en la cabeza y enfóquese solamente, piense que el Señor lo va a sacar abundancia. Las situaciones de la vida, los problemas a su alrededor, los conflictos que pueda pasar son simplemente nada más que eso, situaciones. Las circunstancias que lo envuelven son solamente eso, circunstancias. Podríamos decir que son condimentos, son cosas que van poniendo algún detalle de color. Puede ser el color lindo, color feo. Hay colores lindos y colores feos. Hay cosas lindas y cosas feas. Son simplemente eso, condimentos, situaciones, pero que no cambian el destino final. Hace un tiempo leí una frase que me impactó mucho porque sabe que a mí me gusta mucho leer. Realmente no alcanzo a leer todo lo que quisiera. A veces quisiera, como se decía antes, que aparezca el tío Osvaldo, ¿vio? Porque ya, un día más, pero si hubiera un día más también lo ocuparía también, entonces no, estamos en la misma. A veces me decían, esta mañana estaban mis hijas jugando en mi biblioteca, cuando de golpe me di vuelta, casi me agarra un... porque las veo muy jugando no sé a qué y llevándose al fondo de casa, al fondo,
Y no sé si estarían haciendo tipo tiendas, si estaban vendiendo algo, no sé qué estaban haciendo, pero las veo con todas mis Biblias, las más grandes, las más caras. Y estaba y yo, qué lindo, digo. ¿Por qué no juegan adentro con eso? Y después ya ni siquiera eso, porque no sé cuántas tendrían en total, pero habría 5 o 6, y entre ellas de golpe veo ahí, dije, no, el Nuevo Testamento interlineal griego-español, y cuando lo vi ahí arriba de una tarima, de un pilar en el fondo, dije, ese libro está como 500 mangos. Eso es lo que pensé automáticamente. Entonces, adentro, y así, bueno, dejaron las cosas, y me decía una de ellas, dice, papi, ¿todos estos libros son tuyos o te los regalaron? Digo, no mames, son todos míos. ¿Y leíste todos esos? Sí, todos esos. ¿Todos estos leíste? Digo, sí, todos esos. Y le muestro, y mirá todo esto de este costado, una mesa al costado. ¿Ves todo esto que están acá apilados así? Están así todos, que parece que están ahí de adorno juntando mugre. Bueno, todos esos están apilados, están esperando que los lea todavía. Esos están ahí en espera. Sí, realmente me gusta mucho y no alcanzo, no encuentro todavía el tiempo apropiado para leer todo lo que quisiera. Pero entre esas cosas, que referente a los libros, leo una frase que dice, un mal capítulo de un libro no significa que el libro sea malo. Un mal capítulo, una historia, puede ser un capítulo tedioso, puede ser un capítulo denso, puede ser aburrido, puede ser que no lo entienda, puede ser complicado, puede ser como cuando usted mira una serie, también soy, no digo adicto porque la palabra adicto queda fea, pero soy, ¿cómo? Seriéfilo, qué raro que suena, porque cinéfilo sí, pero también me gusta decir. Seriéfilo, y estaba mirando ayer una serie de unas de las que me gusta, no te voy a contar al final, y ya iban como 40 minutos del capítulo y no pasaba nada. ¿Vio cuando te dice, pero... Y era el último capítulo, el final. Y no pasaba nada. Y eran como 40 minutos donde daban vuelta alrededor de nada. Y yo decía, ¿y la acción para cuándo? Bueno, hay capítulos que no dicen nada, que parecen que no tienen sabor, pero eso no significa que el libro, que la obra, que la serie sea mala. Y le cuento, de golpe, en los últimos 2 minutos, se ve que las tiraron hasta el final, capaz que no tenían libreto, ¿no? En los últimos 2 minutos, de golpe, ¡pum! Y yo me quedé, y terminó. Entonces le digo a Gerson en ese momento, tercera temporada, tiene que haber una tercera, no puede ser que esto quede así, tiene que haber una tercera. Esas situaciones que nos pasan a veces, nosotros nos quedamos en los detalles, como si los detalles fueran el todo, los detalles no son el todo. Sí es cierto que a veces lo pueden lastimar, sí es cierto que a veces pueden dañar, sí es verdad. Sí es verdad que si usted hizo un bizcochuelo y de golpe le quedó apelmazado en el medio, perdió el sabor, ya es otra cosa, es distinto. Es verdad, pero deje ese pedacito como es el resto. Entonces aprenda a visualizar primero la meta final y no simplemente las situaciones en medio. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Conoce esa palabra? ¿La conoce? ¿Porque la vive? Porque la vio escrita en algún lado alguna vez. Con paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Toda carrera tiene un principio, tiene una trayectoria y tiene una meta. Toda carrera, el propósito de la carrera no es empezar, el propósito de la carrera es terminar. Y hoy me mandó Andrea, que la vi por allá, me mandó un video casualmente, hoy a la tarde, que contaba la historia de un maratonista que cuando ya iba primero ganando en una carrera y cuando faltaban 250 metros para llegar, se le corta un tendón, y ¿lo viste? ¿Conoces? Se le corta un tendón y ahí empieza a llorar del dolor y van los médicos y lo quieren parar y él se cae y se levanta nuevamente y el tipo tenía una cosa en mente. Lo que él tenía en mente era la carrera de su vida, era para lo cual se había preparado, era la meta. Entonces los médicos no lo pueden parar y él avance. Cuando sigue avanzando, el video llevaba una reflexión distinta, que es real, pero no es lo que uso en este momento. Aparece de las gradas de la tribuna, aparece corriendo el padre.
y lo abraza y lo quiere detener. Y él le dice, no, sigamos. Y el padre le dice, no hace falta. Le dice, sí hace falta. Entonces siguen juntos y rengueando, arrastrando casi una pierna y con un tremendo gesto de dolor llega a la meta. ¿Por qué? Porque toda carrera, el propósito de la carrera es la meta. Ahora escúcheme. Faltan los fuegos artificiales. El propósito de una carrera es la meta, no ganar. Se lo repito. El propósito de una carrera es llegar a la meta, no ganar. Cuando usted pone en su vida como meta simplemente ganar, cualquier situación que en medio se interponga y que ya le garantiza que no gana, usted renuncia, abandona, como este muchacho. Cortó el tendón y no iba a ganar. Obviamente no iba a ganar. Termina ese video diciendo que él llegó, por supuesto llegó último. Llega último al final arrastrándose en medio del dolor, cruza la meta y cuando cruza la meta 65.000 asistentes al estadio puestos de pie aplaudiéndolo. Claro, no ganó la carrera, pero alcanzó la meta. Esa es la diferencia de cómo nosotros actuamos cuando las situaciones se nos ponen en medio de esta carrera que tenemos por delante. Usted tiene una carrera por delante y esa carrera es cumplir el propósito de Dios para su vida y que Dios se glorifique en su vida. Para que otros puedan ver en su vida, realmente Dios sana, realmente Dios bendice, realmente Dios prospera. Dios levanta, Dios hace las cosas distintas. Realmente Dios es un Dios que se preocupa por nosotros. No para que vea en su vida que anda lamentándose, llorando todo el tiempo. Que anda quejoso, que anda molesto, sino una persona victoriosa porque tiene los ojos puestos en la carrera que tiene por delante, como Jesús, del cual dejé el texto en la mitad, sigo leyendo. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, cuando leí esto, me partió. El cual, por el gozo puesto por delante, ¿lo está leyendo? Por el gozo puesto por delante, sufrió lo oprobio. Por el gozo puesto por delante, sufrió lo oprobio. ¿Sabe qué significó lo oprobio para Jesucristo? Significó 40 latigazos, significó látigos de cuero y de plomo que le arrancaban la piel y la carne, significó ser golpeado o azotado, significó que le partieran un palo, no recuerdo el nombre ahora, en la cara porque él le contestó al sumo sacerdote, significó 2 lanzazos en el costado que le partieron y le abrieron la pleura de los pulmones y empezó a salir líquido y agua y sangre y demás, significó que le pusieran en sus manos, en las manos, cuando las extendió, en cada una de ellas un clavo de 14 centímetros de largo, de 1 centímetro de espesor y que en los pies usaran un clavo de casi 20 centímetros de largo, del 1,5 centímetros de espesor para poder atravesar los 2 pies. Todo eso significó, sufrió lo oprobio. Sin embargo, también es cierto, a veces decimos otro pasaje de Hebreos y nos enfocamos solo en eso. Que dice la Biblia que Jesucristo por lo que padeció aprendió obediencia. Sí, es real. Él padeció y ahí aprendió a obedecer al Padre. Pero ¿cuál fue el secreto de Jesús para padecer, obedecer y avanzar? Él estaba mirando que si pasaba eso, si hacía eso, si sufría esa humillación, si sufría ese dolor, entonces la meta se alcanzaba. ¿Qué meta? Morir, resucitar, quitarle al diablo las llaves de la muerte y declarar para vos, para mí, para usted, para el de al lado, libertad, sanidad, restauración. Eso significaba que nuestra vida hoy, ahora, como dice en el libro de Hebreos también, ahora tenemos acceso libremente al trono de la gracia. Dice que ahora el velo que separaba simbólicamente, esa separación entre Dios y el hombre, Dios y el mundo, ya no existe. Porque Jesucristo con su sangre derramada, como recordamos el miércoles en la cena, Jesucristo con su sangre partió, abrió ese camino y ahora, repito nuevamente el versículo, ya no está la pared que lo separa, tenemos acceso libremente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque sabía. ¿Qué es lo que él conocía? El propósito del Padre, el propósito de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto es lo que te amó, tanto que dio. Hay una relación matemática, amar igual a dar. Usted no puede decir que ama si no da. No diga que ama a sus hijos si no les da su vida.
porque ya es todo el tiempo. No diga que ama a su esposo o su esposa si no le da, ¿qué? Si no se da a sí mismo, si no le da contención, si no le da seguridad, si no le da dinero. No diga que ama a quien quiera amar si no da. Amar es dar. De tal manera amó que dio. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él, en Jesús, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver cuánto lo saben. Medio rengo de la cosa. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso sabía Jesús. Eso sabía y a esa meta quería llegar. Por eso dice, sigo leyendo Hebreos, el cual por el gozo puesto por delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sufrió la cruz porque puso el gozo delante de él. Cuando usted está por encarar alguna meta en su vida, ¿qué es lo que pone por delante? Entonces se pone a pensar y dice, bueno, ya estamos, hoy es 5 de septiembre, ya entramos en la primavera, ya se acerca el veranito, hay que bajar unos kilitos. Entonces, claro, hay que bajar kilitos y empieza todos los proyectos, los que nunca cumple después, pero entre todos los proyectos dice, bueno, vamos a empezar a hacer dieta, vamos a salir a caminar a la mañana, vamos a ir al gimnasio, vamos a correr un poco. Entonces, cuando sale a correr el primer día, y el primer día hizo 15 metros, o sea, para que usted se ubique, pasó a la casa del vecino, no al de al lado. ¿Ya está? Salió de su casa, pasó a la casa del vecino, llegó a la del otro. ¿Sí? 15 metros es lo que hay. Usted dice, ya está, mañana sigo. Uy, esas risas son muy cómplices. Me parece que ni a los 15 llegan. Son terribles. Eso quiere decir que usted lo que está poniendo por delante no es el gozo de verse ya ahí con toda la facha, ahí verse ahí con lomo de playa. No, usted en vez de pensar en el lomo de playa está pensando en el lomo de la parrilla. Claro, como la metamorfosis del otro día, ¿no? Metamorfi era. Entonces ya no está pensando en lo que quiere alcanzar, sino que está pensando, qué difícil es para alcanzar esto. Imagínese lo que sucedería si un abogado, un médico, algún profesional, pensando cuando comenzó sus estudios y con lo que le costaría o no pagar, tal vez tuvo suerte, tal vez fue becado, tal vez tuvo una familia en buena posición que lo pudo solventar, sea lo que sea, le haya costado o no costado. Empezó ahí, estuvo 1, 2, 3, 4, capaz 5, capaz 6, capaz 7 años estudiando para llegar y tener una profesión que hoy tiene y la ostenta y trabaja de eso. Imagínense que la cosa hubiera sido al revés. Que hubiera pensado, uy, no, pero tengo que estudiar mucho. Uy, no, pero no puedo salir de noche porque tengo que preparar los parciales. Uy, no, pero no puedo estar con mis amigos. Uy, no, pero mejor, ¿para qué? Si después al final es todo lo mismo. ¿Sabe dónde estaría? Bueno, no es muy difícil verlo. Estaría como muchos jóvenes están hoy, que precisamente no tienen meta porque no les han puesto una dirección a tener meta, sino que su única meta es pasar el momento y nada más, y viven engañados, viven con situaciones, cosas a su alrededor que los engañan, haciéndoles creer que el futuro es hoy. ¿Escuchó esa frase alguna vez? Es verdad y es engañosa. Es verdad, es cierto y es engañosa. El futuro es hoy. Cuando yo le diga en unos instantes el futuro es hoy en otro contexto, usted va a decir sí, amén. Pero la manera en que se enseña el futuro es hoy, quiere decir no te preocupes por lo de mañana. Vivilo ahora, disfruta hoy. Porque las cosas que no disfrutes hoy, no las vas a poder disfrutar después. La vida se vive una sola, hay una sola vez. ¿Sabe que eso está en la Biblia también? ¿Sabe que en el libro de Eclesiastés dice esas cosas? ¿Sabe que el autor de Eclesiastés, como él se dice a sí mismo, el predicador, el maestro, el rey Salomón, él dice eso. Él dice, más sí, comé, bebé, disfrutá la juventud, total, después Dios viene y juzga. Pero hay que disfrutarla. Pero estamos hablando de un hombre que estaba metido en una depresión absoluta, porque se había alejado de Dios, lleno de conocimiento, lleno de dinero, alejado de Dios, que empezó a recorrer todo tipo de, podría decirle, paganismo, y se llenó de cosas que no eran las que satisfacían, y se llenó de mujeres de todas las religiones habidas y por haber. Llegó a tener 1000 mujeres.
De todo tipo de religión, no, el chiste de la suegra no lo voy a hacer. Porque este me miró, me lee la mente. Entonces, tenía tanto, tuvo tanto, y no tenía a Dios, que llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces dice, más sí, hacé la tuya. Total, ¿de qué sirve? Qué bueno que cuando parece que tuvo un destello de conciencia y al terminar el libro de Eclesiastés, en el último capítulo de Eclesiastés, casi en los últimos versículos de Eclesiastés, él de golpe dice, al final, de golpe se dio cuenta. El libro de Eclesiastés es como si un loco se pusiera a escribir, divaga consigo mismo, empieza en un sentido, después se deprime, se bajonea y después al final empieza a levantar otra vez. Y dice, al final, el fin de todo discurso conocido es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Pero cómo? ¿No era que todo es vanidad? Claro, él se descargó, ¿vio? Se sacó todo lo que pensaba, sacó todo, pero después dijo, no, para. Teme a Dios, guarda sus mandamientos y ahí tu vida va a tener sentido, va a tener propósito. Jesús pudo soportar la cruz porque tenía el gozo puesto por delante. Si quiere hacer dieta, mire, póngase una foto imaginaria, póngase una foto en la heladera, póngase la foto más gordo que tenga, entonces así no abre la heladera, ¿no? O póngase, tortúrese cuando se levanta ahí delante, en vez de yo cuando me levanto veo la ventana, bueno, pongo una foto ahí con todos los rollos, entonces ya ese día no come. Y de paso, ayuna. Para alcanzar el desarrollo personal, debo ser capaz de enfocarme en el resultado. Para alcanzar el desarrollo personal, debo ser capaz de enfocarme en el resultado a pesar del proceso. A pesar del proceso. De paso les digo, eso está si no me equivoco, en la segunda clase del nivel 2 de la Escuela de Crecimiento. De paso, hablando de los hábitos. Resultado, proceso. Cuando usted quiere alcanzar un resultado, métase el proceso en el bolsillo. Y en esto sí podemos decir, en esto vale la pena, en esto sí corresponde esa expresión que utilizamos, el fin justifica los medios. Ojo, no estoy diciendo en otro contexto, en este contexto. El fin justifica los medios. ¿Qué fin? ¿Qué medios? Y esa frase que todos decimos, ese dicho ya común, vale la pena. Uno lo dice comúnmente. ¿Cuántas veces por día usted dice vale la pena? Ahora, ¿entiende lo que está diciendo cuando dice vale la pena? Vale la pena. Que si algo me cuesta, si algo me aflige, si algo me duele, bueno, sirve. Lo hago. ¿Por qué? Porque hay una meta superior a alcanzar. Usted lo dice todo el tiempo y no se da cuenta. No, vale la pena esforzarse porque al final después ves el resultado. Vale la pena correr porque bajás unos kilitos. Vale la pena dejar de comer porque después te sentís mejor. Vale la pena. Pero cuando llega el momento de pasar la pena, dice, ay no, ¿para qué hay que sufrir? En este caso, realmente, el fin sí justifica los medios. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 19. Si termino el 2, bendecido. Iba a ser el 3, no lo voy a hacer. Romanos capítulo 4, verso 17 al 19. Cuando llegue me dice, ¿ya llegó? ¿Se durmió? ¿Está acá? No estaba esperando si alguno me decía, ¿está acá? No, porque son tremendos. Romanos 4, 17 al 19. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, habla de Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A ver, de paso, entre paréntesis. Abro paréntesis. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto también es parte de cómo yo tengo que mirar las cosas. Porque nosotros, cuando nos agarra el bajón y nos agarra la chiripiolca, hacemos al revés. Las cosas que son, las miramos como si no fueran. Estábamos hablando ayer en la reunión de hombres por unos emprendimientos que algunos empezaron a hacer en base a una charla que tuvimos con el abogado la semana pasada. Y en eso hablamos sobre la actitud importante cuando se trata de encarar un proyecto. Que todo cambia tanto en tu vida económica, en tu vida material, en tu vida
profesional, laboral, en tu vida sentimental, en todas las áreas de tu vida, la manera en que vos encarás un proyecto, eso es lo que le da el resultado favorable o negativo. La manera en que vos te presentás. Entonces decíamos, voy a empezar un negocio. Y ese negocio que yo voy a empezar resulta que tiene mucha competencia. Y los demás saben y yo no, pero yo creo yo eso lo puedo hacer. Tengo los medios, tengo el dinero, tengo la posibilidad, puedo manejar los tiempos, voy a empezar. Según como vos mires ese negocio, va a ser el resultado. Vos podés elegir y decir, y no, todos hacen lo mismo. Y no, yo no sé nada. Y no, tengo que usar mi auto, decíamos. Y no, me van a pasar por encima. Y no, voy a perder plata. Más si no salgo. O podés decir, y bueno, todos lo hacen, pero yo puedo hacerlo mejor. Y bueno, todos lo conocen, pero a mí no me conocen. Puedo hacer una promoción. Y bueno, uso mi auto y después me compro lo mejor. Todo depende de la manera en que usted mira las cosas. Ahora, el detalle, la cosa, el negocio, el proyecto no cambia, es el mismo. Es el mismo. Todo depende de cómo usted lo encara. Tenemos la tendencia a creer que las circunstancias nos controlan. Le tengo una mala noticia porque esto lo va a obligar a moverse. Las circunstancias no lo controlan. Usted controla sus circunstancias. Por eso digo, lo va a obligar a moverse. Como ese pasaje que les digo siempre. El pobre ciego Bartimeo y tantos otros ciegos en la Biblia que estaban ahí, tenían su negocio, eran de la cámpora los de Bartimeo. No te enojes, Guille. Está todo bien. No, pues, ya está, seguimos. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Y vino Jesús y lo sana. ¿Y ahora cómo mendiga? Le trajo un problema. Ahora tenía que laburar. Se le terminó el plan. Yo manejo mis circunstancias. Eso es una bendición. Y según como usted lo tome, también es un problema. Porque que yo maneje las circunstancias, ¿se tentó, doctor? Que yo maneje las circunstancias quiere decir que no tengo a quien echarle la culpa. Que yo maneje las circunstancias quiere decir que no tengo qué tipo de excusa poner. Que yo maneje las circunstancias quiere decir que yo elijo por qué camino me muevo y por dónde ando. Y no puedo decir, ay, no pude pasar porque había una piedra en el camino. ¿A vos te parece que había una piedra? Mejor me vuelvo a mi casa. El libro de Proverbios lo dice. Habla del perezoso. ¿Saben lo que quiere decir perezoso? Se lo digo en argentino, vago. Por las dudas, por si no entendió. Vago. Dice, el perezoso, cuando va a salir a la calle, dice, ah, no, hay un león afuera, me va a comer. Lo dice el libro de Proverbios, no se lo estoy inventando, búsquelo. Dice, no, hay un león, entonces me quedo en mi casa mejor. Dice que el perezoso ni siquiera se da vuelta en la cama porque le trae mucha fatiga, mucho esfuerzo. Que ni siquiera dice que se lleva el plato la cuchara a la boca porque eso lo cansa. Entonces el tipo se acuesta ahí. Ah, sí. Usted maneja sus circunstancias. Le dije Romanos 4, 17, 19 y le di solamente el 17. Y llama las cosas que no son como si fueran, verso 18. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, 95 años. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que en vez de mirar lo que el espejo, la imagen que el espejo le devolvía, él creía que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, él pensaba, seguramente pensaba, porque como toda persona piensa, ¿usted piensa? Por eso le va a decir, no. Como toda persona piensa, entonces él pensaría que bueno que en esa época no había espejos buenos como ahora, ¿no? Los espejos eran mucho más rudimentarios y no se veía bien. Entonces él decía, no funciona. Pero Dios dice que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces él dijo, Dios dijo que sí, Dios va a hacer que funcione. No se deprimió, no se bajoneó, no dejó que las circunstancias vengan a él, sino que él tomó control de las circunstancias. No se detuvo a decir, ay no, pero mi mujer es estéril. Escúcheme esto, vamos a bajar un poquito a la tierra. Las cosas de Abraham, los conflictos de Abraham, eran cosas reales.
O sea, no es que estaba divagando, no es que de vago, por vagar, decía, ay, no tengo ganas. Decía, a ver, tengo 95 años, ya hace rato que no me funciona. La vieja, yo la amo, la vieja está copada, de toda la vida que estamos. Pero ya es estéril. No tuvimos hijos los últimos 60 años, lo vamos a tener ahora. O sea, tenía razón para no creer. Tenía fundamento, ¿querés más? Tenía testimonio, ¿querés más? Tenía pruebas. Si lo agarra un abogado le sobra, porque tenía todo ya, hasta jurisprudencia tenía ahí. No, ya no pasa nada. Sin embargo, no hizo caso, sino que decidió creer al que le habló. Como les dije hace un tiempo atrás, yo sé en quién he creído. Él sabía que Dios llama las cosas que no son como si fueran. No se detuvo y miró eso. Y el resultado fue, tuvo respuesta y tuvo victoria, porque no se detuvo ante las circunstancias. No son mis circunstancias, esto es lo que le decía, el futuro soy. No son mis circunstancias las que determinan mi futuro. No son mis circunstancias las que determinan mi futuro, sino mis decisiones. Lo que yo decido hoy determina mi mañana. Lo que yo decida hacer con mi vida hoy va a abrir un camino específico para mañana. Mi pasado no me condiciona, mis circunstancias no me condicionan. Lo único que condiciona mi futuro es la decisión que yo tome hoy para avanzar. Abraham podría haber dicho un montón de cosas, solamente decidió enfocarse en una. ¿En cuántas usted se enfoca antes de tomar una decisión? Si quiere alcanzar el desarrollo personal, si quiere que Dios ocupe el lugar en su vida, si quiere ver su vida prosperada, si quiere ver su negocio creciendo, si quiere ver su familia creciendo, restaurada, sanada, deje de mirar las circunstancias. Deje de decir, ay, el diablo me ataca. ¿Qué diablo? ¿Qué culpa tiene el diablo? Hoy Gerson le pegó hasta de los cuernos, le pegó. Le mandó todas las canciones de vida por haber. Y realmente el diablo, ser espiritual, ángel de maldad, Lucifer, ángel de luz, qué sé yo, el nombre que le quiera poner, dice la Biblia que está vencido bajo los pies de Jesucristo y bajo nuestros pies. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que Dios en breve, o sea, puede ser mañana, dentro de 1000 años, no interesa, pero Dios en breve, escuche, aplastará a Satanás debajo de mis pies. Ahora, hágalo gráfica. Mire su pie. ¿Ya? Apóyelo en el piso. ¿No? Resulta que, supongamos que Satanás está abajo de su pie. Ahora, dice la Biblia que Dios va a aplastar a Satanás abajo de mi pie. ¿Cómo hace Dios si está en mi pie? Esto es matemática, ¿eh? Es sencillo. O geometría, si quiere. Física, sí, más la parte física. ¿Cómo hace para aplastar Dios a Satanás si está debajo de mi pie? ¿Qué hace? ¿Me corta el pie? ¿Qué hace? ¿Cuál es la manera de Dios para aplastar a Satanás? Gracias, ¿qué fue? Usando mis pies. Dios aplasta a Satanás usando mis pies. ¿Y cómo es que yo tengo que usar los pies? ¿Ando pisando hormigas? No, párese firme, mire hacia adelante, crea en Dios, afirme su fe, crean que Él lo va a hacer, no deje que nadie lo mueva, no deje que nadie lo voltee, no se detenga en las circunstancias, deténgase solamente en lo que Dios dice y eso es lo que Dios va a hacer. No son mis circunstancias, repito, las que determinan mi futuro, sino mis decisiones. Dios nos manda a actuar, y acá empezamos con los problemas, a pesar de las circunstancias. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios nos manda a actuar a pesar de las circunstancias. O sea, usted tiene la excusa, usted tiene la circunstancia, y dice, y Dios le dice, sí, pobrecito, nene, bueno, venga, ¿ya está? Bueno, listo, vaya, camine. ¿No? ¿Cuántas veces uno hace así, no? Dios no viene a abrazarte. Estaba yo hoy con un conflicto. Bueno, siempre tengo algún conflicto en la cabeza, ¿no? Pero desde ayer y hoy estaba con una cosa ahí. A veces, ¿sabe que hoy leí sobre un pedacito apenas, porque hoy se cumple un aniversario del nacimiento, creo. Sí, el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces leí un pedacito respecto a
breve reseña de su vida. Y hubo algo que me llamó la atención que no lo conocía. Y dice que esta mujer, que nunca, desde jovencita, a los 15 años creo que fue que empezó a servir en las misiones y a servir a Dios, en muchos años, nunca dejó de hacerlo, y pasó muchos años de su vida con un conflicto de fe. Durante muchos años de su vida, ella dudaba realmente si estaba sirviendo a Dios. Yo dije, ¿what? Pero eso no la detuvo. Siguió pasando todo tipo de aflicciones. Tenía una meta, ayudar al necesitado. Se enfocó en la meta. No estoy juzgando ni analizando si hizo bien o no, si es correcto o no, si servía a Dios o no. Eso déjelo que Dios se encargue de eso. No es lo que me importa. Lo que digo es, llegó a tener conflictos de fe, pero sin embargo avanzó. Y yo no tenía un conflicto de fe, sino tenía un conflicto de enfoque. Entonces estaba pensando y diciendo, tal vez lo que pasa en realidad es que tenga que volver a predicar como hacía hace 20 años, 15 años atrás. Y tenga que hablarle al necesitado, al débil, al caído, al quebrado, al deprimido, al lastimado, al pisoteado. Y tenga que hacer mención solamente de eso, de lo que te hicieron, cómo te lastimaron, cómo te usaron, cómo te abusaron, y hacerte sentir recontra mal para después decirte Dios te sana, y vos hagas, y esa sensación de, ya está, te hizo sentir bien. ¿Por qué pienso esto? Porque como cristianos, como creyentes en Dios, a veces en vez de enfocarnos en lo que tenemos por delante y alcanzar, y en vez de enfocarnos en que nuestra vida, que tiene un propósito de parte de Dios, Dios nos llamó para crecer y ser bendecidos, creemos que Dios nos llamó simplemente para estar acá. Y que Dios nos llamó para decir, ay, bueno, ahora todos juntitos, nos podemos mimar todos juntos, ya no nos pasa nada, y nadie, el malo está afuera, el malo no me hace más nada. ¿Por qué se ríe por allá? Ese era mi conflicto. Por situaciones X al margen. Como les dije el miércoles, le dije el sábado, le dije el miércoles, le dije el sábado. No le pida a Dios que lo cambie. Cambie usted. No le pida a Dios que cambie a su marido. Cambie usted. No le pida a Dios que cambie a su esposa. Cambie usted. Porque Dios no va a hacer ninguna de esas tres cosas. Dios no va a meterse a cambiar. Dios dice, hacelo vos. Y a veces, como le da mucho gusto, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué necesita? Por allá no más fácil. Y a veces lo que nos pasa en esas situaciones es que solamente queremos que nos mimen, que nos apañen y que no nos confronten. Yo pasé ese conflicto, ¿no? En oración, hablando algunas cosas con Dios y gracias a Dios me quedé en el conflicto y salí, pero le estoy contando, así, le comparto mis cosas. Y salí de ahí y dije, no, pará, nada que ver. No es así. No es así lo que Dios piensa, no es así lo que Dios tiene para nosotros. No es simplemente vení que te apaño. Dios dice, levántate, actúa, movete, anda, conquistá, triunfá, vencé, prosperá. Y a veces usted le dice eso a alguien, como lo que le digo del ciego, y usted le dice, tenés por delante la posibilidad de crecer, y dice, ay no, mejor me quedo donde me dicen que pobre estoy bien. Porque tenemos, como decía el miércoles, vivimos con mentalidad de desierto. Vivimos con mentalidad de esclavitud. ¿Sabe que cuando sucedió en Estados Unidos en el año, no estoy bien seguro, 1810, 20, por ahí, no recuerdo bien. Cuando ocurrió la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que eso fue resultado de la guerra civil en Estados Unidos, de golpe todos los esclavos del sur se vieron libres. ¿Y sabe qué pasó? No sabían qué hacer con su vida. No sabían qué hacer.
No tenían idea de qué hacer. No podían pensar ni decidir. Muchos de ellos, la gran mayoría, le digo más del 90%, ¿sabe qué terminaron haciendo? Trabajando a sueldo en las mismas casas donde eran esclavos. Porque era lo único que sabían hacer. No podían hacer otra cosa. Entonces, cuando nosotros salimos de una presión de esclavitud espiritual, cuando salimos de una cobertura de religiosidad, cuando salimos de un encierro, cuando estamos metidos que nos dicen que solamente debemos estar empobrecidos, llorando por lo que nos pasa, aguantándonos lo que venga, que tenemos que ser los pobrecitos de los más pobrecitos, cuando nos quieren sacar de ahí y de golpe usted se enfrenta delante de una vida de posibilidades, dice, ¡ay! Mejor me vuelvo a la esclavitud. Porque acá me sirven la comida y aunque fea yo la como. Usted maneja sus circunstancias. Josué capítulo 1, ¿llegó? Josué capítulo 1, 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés era podríamos decirle, el patrón de Josué. Se lo digo al revés, Josué era el sirviente de Moisés. Le digo más, Josué había servido a Moisés durante más de 30 años. Era su mucamo. La vida de Josué dependía de Moisés. El éxito, el triunfo de Josué era Moisés. Él no veía más allá de eso. Dios le dice, tu jefe, tu patrón, tu proveedor, la fuente de tu plata, el que te da de comer, el que te da la casa, se murió, è morto, spichó, chao pichi. ¿Cómo se habrá sentido Josué? ¿Cómo se siente usted si de golpe después de 30 años le dice, quebró la empresa, no hay laburo, te quedaste sin nada, te fundiste, no tenés un mango, te agarró la 1050, el corralito, el corralón, te agarró todos los anclajes bancarios, todo, te quedaste en... ¿Cómo se siente usted en esa situación? ¿Sabe qué le dijo Dios bueno, lo tiene ahí en la Biblia, qué le dijo Dios a Josué? No le dijo, bueno, pobrecito, vamos a buscar algo va a salir. Hacemos un plan, algo va a salir. Le dijo Dios a Josué, levántate. Pero Señor, estoy bajoneado. Ok, levántate. Pero Señor, se murió el jefe, el Moisés. Bárbaro, levántate. Sí, Señor, pero yo no sé lo que voy a hacer. ¿Está todo bien? Levántate. Sigo leyendo. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Encima. Levántate porque hay un pueblo al cual tenés que guiar. Levántate porque hay familias que te van a esperar. Levántate porque hay gente que depende de vos. Mientras vos te querés solamente sentarte a hacer tu duelo. Dios nos manda a actuar en medio de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Isaías capítulo 6. Ya falta poquito. Versículo 1. Voy a leer algunos salteados. Dios nos manda a actuar en medio de las circunstancias. Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, otro que murió su jefe, otro que se quedó sin trabajo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Encima Isaías, el trabajo de Isaías era dentro del palacio. Era como un consejero del rey y trabajaba adentro del palacio. Y usted sabe, ¿no? Si le gustan las películas de la época medieval o las series medievales, bueno, o la política latinoamericana, es lo mismo. Usted verá que donde el rey murió, ¿qué pasa? No solo eso, a rey muerto, repuesto, sino que la corte completa, si no había una relación buena con el nuevo rey, a cuchillo todo el mundo. Entonces Isaías dijo, murió el rey
Alpiste, perdiste, fuiste. No solamente temía quedarse sin trabajo, sino sin vida. Y en ese momento, en esa situación, se encuentra con Dios. Y cuando de golpe lo ve a Dios, versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No solamente deprimido, sino que ahora se consideraba muerto porque había visto cara a cara al Rey, cara a cara a Dios. Pero Dios, que siempre te trae algún problema, le solucionó el tema. Tranquilo, le dijo. El ángel vino, tomó el carbón, te limpió. Estás limpio, ya no hay problema. Pero Señor, ya no hay drama. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, verso 9. Ande y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios lo manda a hacer algo donde iba a fracasar. Dios lo manda a hacer algo en lo que le dice vas a fracasar. Te mando a que fracases. ¿Estamos todos locos? Te mando a que te vaya mal. Y sin embargo Isaías se levantó, actuó en medio de las circunstancias. Último, y termino, Josué capítulo 6, versículo 6. Dios nos manda enfrentar las circunstancias. 6:6 de Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios te manda a enfrentar tus circunstancias. Podría seguir hablando y darte unos cuantos pasajes más. Podría decirte algunos conceptos más sobre la misma idea. Pero el punto a entender es esto. Las circunstancias no te dominan. Las circunstancias están en tus manos. Las circunstancias no te condicionan. Tus decisiones determinan tu futuro. La opción a entender es esto. Está en Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús le dice a sus discípulos, ¿creen en Dios? Y yo les pregunto, ¿creen en Dios? ¿De verdad creen en Dios? Es tiempo de que empiece a creerle a Dios. Jesús les dijo, ¿creen en Dios? Crean entonces en mí. Si usted cree en Dios, si usted cree en Jesús, si usted le cree a Dios, es tiempo que empiece a práctica y a creer las cosas que Dios en su palabra dice. Es tiempo que empiece a creer que Dios lo llamó para que usted sea vencedor. Es tiempo que empiece a creer que las circunstancias no lo dominan, no lo controlan. Es tiempo que empiece a creer que si usted se determina, todo lo que usted quiera, todo lo que emprenda, todo lo que haga, todo lo que se mueva, toda decisión que tome, todo negocio que empiece, Dios lo acompaña, su mano está con su vida. Y dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, Él bendecirá todo aquello en donde pongas tu mano. Pero es necesario, como dije el miércoles, que ponga la mano en ello. Segundo punto, el primero, actitudes positivas. Segundo punto, visualice su futuro, no se limite a las circunstancias. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. A darle gracias a Dios por sus bendiciones. Hable con Dios a su manera y crea que Dios está preparando, abriendo su mente, abriendo su entendimiento para que su vida tenga triunfo en cada área.
Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.